Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de... Mentira peligrosa. ¿Y qué mentira no es peligrosa? Hay una mentira que no es peligrosa, en la que no te cachan. Ahora yo le pregunto, ¿en qué mentira no nos van a cachar? Dice que la palabra que tarde o temprano todas las cosas salen a la luz. Y es doloroso. Y son peligrosas algunas, depende del tipo de mentira. Alguien decía, hay mentiras blancas, hay mentiritas piadosas, ¿verdad? Mentira es mentira. Ahora, lo que sucede en este pasaje es una lección dolorosa que nunca más ocurrió en la iglesia, por lo menos así de rápido, así de catastrófico. No vemos que haya ocurrido una lección como esta. Y le tocó sufrirla a Ananías y a Zafira. Si ellos eran salvos, no eran salvos, no es el tema de esta mañana cuestionarnos si eran o no eran. Ellos pertenecían a la iglesia, eran del grupo que había sido añadido, eran oyentes. No sabemos, la Biblia no explica claramente qué papel jugaban ellos. Pero más peligroso que la mentira es querer engañar al Señor, o es querer vivir de apariencias. ¿Usted conoce gente que quiere vivir de apariencias? Que su vida es una falsedad. Toda su vida es una mentira. Eso es peligroso. O querer agradar al Señor, querer crecer en la iglesia. Lo peor, querer comprar el favor y la gracia divina. ¿Se puede eso, hermano? Comprar con dinero la gracia o el favor, el agradecimiento que Dios puede, que ya nos dio en la cruz. Eso no se puede comprar. Hay lugares en los cuales de gran honor al donador, al que ha dado mucho para esta obra y ha construido. Hay lugares en los cuales se ha construido obras, se tienen orfanatos, se tienen grandes proyectos por dinero que alguien ha dado. Pero ese alguien obtiene el dinero de fuentes totalmente ilícitas. Ahora yo le pregunto, ¿no es un Ananías y un Zafira el que está haciendo eso? Claro que sí. ¿Se puede comprar el favor de Dios entonces en conclusión? ¿Se puede comprar el pertenecer o vivir cerca del Señor por dinero, por apariencia? No. Y eso es lo que sucede porque en el texto anterior, Bernabé, hijo de Consolación, natural de Chipre, había vendido una heredad y trajo el precio total de lo que él, en lo que había vendido la propiedad, a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. O sea, él dijo, bueno, aquí está todo esto, pero esa era su decisión. No era una norma que decía que si alguien vendía una casa tenía que dar el precio total. Esa fue la decisión de Bernabé. El problema de Ananías y de Zafira es que quieren seguir el ejemplo de Bernabé por la apariencia, por el qué dirán, para ellos también sentirse o pertenecer a, pero mintiendo, engañando, falseando esto. El Satanás, según el dato que tenemos acá, llenó el corazón de Ananías. Esto no implica, o no podemos decir Ananías no fue salvo porque aquí dice que Satanás llenó su corazón, o porque Satanás lo tomó y lo hizo pecar. Porque el mismo Señor le dijo a Pedro, Pedro, ten cuidado porque Satanás, ¿qué? ¿Te va a qué? Le dijo, a zarandear. Te va a zarandear. Ahora, fiel es Dios que nos ha dado con cada prueba la salida. Y de los que hemos sido entregados al Señor, ninguno se ha perdido.
Ahora, la gracia, hermanos, ¿dónde queda en este pasaje en el cual Ananías y Zafira mueren de una vez? Todo eso lo veremos a continuación. Porque recuerde, la gracia sigue siendo la gracia y la salvación, aquel que tiene la salvación siempre la tendrá. Con esa claridad, vamos al texto en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Una mentira peligrosa. Ananías y Zafira es la historia que esta mañana estudiaremos en la iglesia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, como había hecho Bernabé. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias esta mañana por esta palabra que ahora recibimos. Bendiga a Dios a las familias que hoy nos reunimos en su iglesia. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El texto es claro. ¿Por qué puso, verdad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y que sustrajeses del precio de la heredad? Es que el problema, hermano, no es en sí que él agarró dinero. ¿Me está entendiendo? Si él hubiera dicho, bueno, Pedro, aquí está, mira, nosotros teníamos una necesidad. Nosotros necesitábamos cubrir unas deudas, un agiotista, pagar los impuestos. Entonces vendimos esta heredad en $50,000. Y necesitamos $25,000. Así es que la vendimos en $50,000, aquí tiene $25,000 que nosotros de corazón podemos dar. Esto es lo que podemos dar, Pedro, a los apóstoles. Úsenla como quieran. Pero ahí nosotros pues vamos a usar, porque era la heredad de ellos, Pedro se los está diciendo. Y si la retenías no era tuya y se la vendías no era tuyo. El problema es que tú quieres aparentar piedad como Bernabé. El problema es que hay personas que quieren venir a la iglesia solo por aparentar que son hermanos como el otro fulano. Ese es el problema. El problema no es el dinero. El problema en sí no es la mentira. El problema es querer comprar el favor del Señor. El problema es querer engañar al Señor en una cuestión tan importante. Querer compararse con Bernabé. Qué piadosos son estos. Qué dadivosos son. Sí, miren, la vendimos y aquí está todo, ¿verdad? Todo el dinero. ¿No? Miren, somos también nosotros unos filántropos. Nosotros también nos entregamos totalmente. Vean, nos hemos quedado sin heredad. Mi esposa y yo ya viejitos y hemos querido hacer esto por la obra. El querer aparentar, el querer ser figuras, el querer tomar lo que no les corresponde, mintiéndole al Señor. Ese es el problema. Ahora muchos se cuestionan y una de las primeras discusiones que surge en el seminario es, mire a los profesores de Hechos, entonces fueron salvos, no fueron salvos. Ya les estoy diciendo que no estamos hablando de la salvación, aunque los que dicen que la salvación se pierde, toman los ejemplos de Ananías y Zafira, toman el ejemplo de Judas, toman el ejemplo de Himeneo y de Fileto, y toman ejemplos de la palabra para poder decir, ve, alguien que tenía la salvación, era un verdadero cristiano, la ha perdido, porque pecó, entonces cayó de la salvación. Acá lo que dice es que expiró, murió. Sencillamente, no está hablando de salvación, está hablando de que murió. La disciplina no es exactamente para Ananías y Zafira, porque luego Zafira va a venir con la misma mentira, porque en el verso 1 dice que, en el verso 2,
sabiéndolo también su mujer. Es decir, Ananías hizo un plan. Esto estaba premeditado. ¿Ya? Ananías lo hizo y le dijo, mira mujer, si te preguntan, di que 25,000 nos dieron. O no digas nada, solo di que lo estamos dando todo, pero di que hablen conmigo. Pero ya sabes, ¿verdad? La vendimos en tanto, vamos a guardar una parte. Pero nosotros digamos que estamos entregando todo para que digan que somos piadosos como Bernabé. ¿De acuerdo? Y la Zafira dijo, de acuerdo. Ese es el problema, amado hermano, que en la familia nosotros consintamos este tipo de cosas. Porque Zafira podía haberse salvado, salvado en cuanto a morir, ¿o no? Si ella no hubiera sabido, o ella no se mete en eso, dice, no, mira, hacelo tú, pero si a mí me preguntan, yo voy a decir la verdad. Si ya me cuestionan, yo voy a decir la verdad, yo no puedo estar mintiendo. La iglesia está empezando. No existe la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana. No sé si me entiende eso, hermano. El periodo de la formación de la iglesia está empezando. ¿Y qué pasa si empieza mal? ¿Qué pasa si se consienten este tipo de cosas? ¿Qué pasa si dejamos que una mentirita como esta? Bueno, imagínense, dieron $25,000. A nada, ¿verdad, hermano? A nada. Lo único que hicieron fue mentir en que se quedaron con los otros 25, porque picaritos son, ¿verdad? Así tratamos hoy con los hermanos, ¿verdad? Bien picarito el hermano, ¿verdad? Le dieron una ofrenda de $1,000 para la iglesia, el jefe allá en la empresa, y trajo 500, ¿verdad? Es que pobrecito, el hermano tenía una necesidad, picarito, pero por lo menos trajo los 500. Otro que no es cristiano, que es bien pecador, esos pecan bastante, ese se hubiera agarrado los 1,000. Hubiera traído $5 en el canasto nada más. No, menos mal que solo no, hermano, es que no hay cosa, no hay ni a mitad ni entero con el Señor. ¿Es o no es el asunto? Y ya le dije que el problema no, la situación no es de dinero, no es de cantidades. Es de también la lección de poner orden en una iglesia que va empezando y que si la deja el Señor que empiece mal, esta iglesia, hermano, hubiera terminado mal antes del año 100. Los gnósticos después se metieron en la iglesia. La herejía, el sectarismo, el dinero, el pecado, la iglesia de Corinto, iglesias apóstatas hubo en Hebreos, se describe eso. Y eso que el Señor puso disciplina desde el principio. Quizás tu padre te castigó cuando estabas chiquito. Quizás tu padre te puso disciplina y aún así te torces un poco. Imagínate si no te puso disciplina. Imagínate lo que sucede en una sociedad en la cual no hay leyes, no hay disciplina, no se hace estricto en eso. Hermano, hay lugares en los cuales si alguien mata, ¿qué le toca? Hay lugares en el mundo donde si alguien mata, ¿qué le toca? Muerte. ¿Cómo lo mataste? A pedrada. Bueno, a pedrada te vamos a matar. ¿Cómo lo mataste? A balazo. Bueno, pégale 80 balazos, pues todos los rifles. ¡Pra! ¿Cómo lo mataste? Lo estrangulé. Ahórquenlo, quémenlo. La misma muerte que dio, esa le dan. Hay legislaciones en el mundo donde eso pasa. En Singapur, hermano, si alguien lleva 1 libra de marihuana y pasa la frontera y es extranjero, cadena perpetua. Si es 1 kilo de coca, muerte. En menos de 7 días se le ha dictaminado muerte. Si es ciudadano de Singapur, si lleva aunque sea 1 gramo, es muerte. Si es ciudadano de Singapur, muerte. Hay 2 surfistas brasileños que en la tabla de surf habían puesto 4 o 5 libras de marihuana. Yo creo que para andar allá, no sé a qué playa iban, pero escala estaban haciendo, hermano, escala en Singapur para ir, no sé si a Australia, a Fiji, a otro lugar iban. Cadena perpetua, perpetua. Bueno, no, 80 años les dieron nada más, porque bajaron un poquito la pena. Las autoridades los iban a matar, porque era más de 1 libra, eran 5 libras. Los iban a matar. Y Amnistía Internacional y todo, está bien, dijeron las autoridades de Singapur, les vamos a dar solo 80 años, sin perdón, sin oportunidad de salir.
Adivine cuánta gente anda fumando y manchando y consumiendo droga en Singapur, hermano. Adivine cuánta gente. Comer chicle en público es prohibido. Masticar chicle en público es prohibido. Y se acerca un policía con una vara y le hace fla, 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 y le pega 3 chilillazos bien dados. Sea extranjero, sea Singapur, sea chele, sea negro, sea amarillo, sea rico, sea blanco, esté en el carro donde esté. Si lo ve mascando chicle, le meten 3 varillazos y le da un ticket para que se presente donde el juez. Le da un citatorio para que se presente donde el juez a que le expliquen que no se puede comer chicle ahí. Viera qué ordenada es la gente en ese lugar usted. Viera qué limpia es la ciudad. Viera qué bonito es todo. Y es la 4ª economía emergente del mundo. Mira cómo está todo bien y de ordenado ahí. Es que el hombre, hermano, si usted no le pone una disciplina. Ahora, esa es la disciplina de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué no aceptamos la disciplina de Dios? ¿Por qué no entendemos que Dios quiere tener una iglesia bien ordenada, bien próspera, creciente, floreciente, linda? Y para eso es necesario poner disciplina. No, hermano, en nuestras culturas y en nuestros países, en América, no, aquí todo es al revés. Aquí todo es antidisciplina. Déjele, no hay problema. La gente, usted va detrás de un bus interdepartamental y tenga cuidado. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? La avientan de todo, saliendo de San Salvador, saliendo de San Miguel. Usted va y de repente ve latas, botellas, basura, pamper, hermano, pamper, he visto que tiran. Y no pamper nuevo, desde los buses. Ahora, ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿Qué tipo de cultura somos? Próspera, bendecida, linda, bonita. No, hermano, en las iglesias así son los tololos de chicle que sacan, entienden la palabra tololo, ¿verdad?, de debajo de las bancas o de las sillas en las iglesias. Somos unos maleducados. Y eso es en la parte ridícula de un chicle, en la parte banal de un chicle. Ahora imagínese usted en cosas que importan, como la doctrina, como el respeto, como el amor, los mandamientos, los dones, algunos los falsos dones que dicen tener. Yo aquel hermano que finja, que habla en lenguas, yo lo único que le pido es que se le tuerza la lengua. Pues eso es lo peor que puede haber, fingir hablar en lenguas. Puede ser que haya gente que hable en lenguas, ¿o no, hermano? Que en la adoración, que en la alabanza hablen en lengua. ¿Usted ha visto eso? Yo todavía no, pero puede ser que haya. Amén, gloria a Dios, es un don. Y si el Espíritu Santo lo da, ¿qué hacemos nosotros? Pero al que finge, le puede pasar, peligroso. Lo de Ananías y Zafira. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fíjese que no le dio chance de decir que nada. Ajá, Ananías, y si reteniendo la propiedad vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuando oyó la palabra de Dios, Ananías murió, entendió. Es que no estaba. ¿A quién quería engañar a Ananías? A los apóstoles. No, Ananías quería engañar ¿a quién? A Pedro, a los apóstoles. ¿A quién estaba engañando? A Dios. Hermano, ¿quién ha llamado a los apóstoles? ¿Quién los llamó? Dios. Los llamó Jesús. Ahora, la palabra que predican los apóstoles, ¿quién se las dio? ¿Quién les dio la doctrina y la enseñanza? ¿Quién? Entonces, cuando usted oye un predicador, una palabra, ¿es la palabra de quién, hermano? Es la palabra de Dios. Usted no diga, ay, este predicador, porque la palabra apóstol es enviado, este predicador que me aburre. Hermano, es la palabra de Dios. No todos los predicadores van a saltar o van a contar chistes. Cada apóstol y predicador va a tener su diferente palabra, la diferente estilo, forma, homilética, hermenéutica y todas las ciencias esas que le enseñan en el seminario 1. Diferente. Siempre es la palabra de Dios. Si se está leyendo, ¿qué, hermano? Perdón. La palabra de Dios, la Biblia, se está explicando esto. Preciosa palabra. Siempre y cuando eso sea así. Es la palabra de Dios. Él quería engañar a Pedro. Lo que no sabía que al querer engañar al apóstol estaba pretendiendo engañar a Dios. Los jóvenes se levantaron, los jóvenes de la iglesia. Miren, antes eran bien trabajadores.
lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Usted sabe que en la cultura antigua no se velaban a las personas. Peor a uno que había cometido una falta como que era considerado que había cometido una falta tremenda contra Dios. Inmediatamente lo sepultaban. Cuando hay un borbandeo en estas zonas, en las tierras allá de Israel, de Palestina y todos esos lugares, lo sacan, lo envuelven, lo lloran 1 hora y lo entierran en menos de 6 horas. En el mismo momento lo entierran, el mismo día. No se oculta el sol con un muerto. ¿Sabían eso, no? No es que lo velan, lo llevan a un lugar, lo preparan. Ahí mismo, lo envuelven, le echan aromas y lo entierran. Ya estuvo. 3 horas habían regresado estos jóvenes. A las 3 horas, adivine quién aparece. Zafira. Mire, 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Pero como ya tenían un plan, ¿ya? Hermano, si usted tiene un plan, deshágalo. Un plan de engaño, un plan de mentira, algo que pretenda hacer apariencia, deshágalo. Entonces Pedro le dijo, dime, mire que Pedro ¿vendiste en este precio la propiedad? Como nos dijo Ananías. Y ella dijo, sí, en eso la vendimos, es 25. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el efecto, hermano, en la iglesia y en los que oyeron estas cosas? Estamos hablando de 2 tipos de personas, los que oyeron esto. Atención, verso 11, porque hay que poner atención cuando uno lee. Vino, ¿qué dice? ¿Gran qué? Temor. ¿Cuál es la palabra temor por lo general traducida? Hubo respeto a la iglesia. Dijeron, uy, porque un montón de sectas y de pensamientos surgían en esa época. Se los he explicado antes, ¿o no? Y decían, mira, en esa iglesia, en la del Nazareno, al principio le decían la del Nazareno, la del crucificado, la de los seguidores del Cristo. Unos par de meses después le llamaron de apodo burlón cristiano. Así que cuando usted oye cristiano, es un apodo. Y fue puesto en la iglesia de Antioquía, lo vamos a estudiar en Hechos de los Apóstoles. Cristiano le decían y se reían. Era un apodo, era una burla. Esa gente, ahí, si vas y mentís, caes muerto al instante. Es más, yo quería pertenecer a esa iglesia dando dinero. Ahí no se puede comprar pertenecer a esa iglesia. La única forma de pertenecer es por la fe en el Nazareno, en el crucificado. ¿Cómo vamos a tener fe en uno que fue maldito muriendo en un madero, en una cruz? Eso no nos cuadra, decían algunos intelectuales de la época. Es que no es el que quiere, no es el que corre, no es el que compra, no es el que llega, el que da dinero. Es de quien el Señor tiene, ¿qué, hermano? Misericordia. ¿Cuánto has dado? ¿Cuánto has merecido para que el Señor tenga misericordia de ti? Nada. Nosotros no hemos dado nada, no somos nada, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que tener es que fe en el Nazareno, fe en el crucificado, porque ese crucificado tomó su vida de nuevo a los 3 días y resucitó venciendo a la muerte. Y esa es la fe y esa es la esperanza de los cristianos. Amén. Vino gran temor, un gran respeto sobre toda la iglesia. Los de la iglesia dijeron, no, aquí no podemos estar jugando. Aquí no podemos estar jugando. Más cuando se trata de dinero y de venir con los apóstoles y de ayuda y de apariencia. Y aquí no se puede estar comprando la permanencia en esta iglesia. Y segundo, temor sobre los que oyeron la gente en Jerusalén. Esto ahuyentó a los falsos que podían haber entrado a la iglesia.
Porque cuando una iglesia está naciendo, puede entrar gente solo a ver, ¿verdad? Gente solo a pasar el tiempo, a ver qué gana, a ver qué jala, a ver qué obtiene. Pues esto alejó a este tipo de gente. Entonces el caso, la experiencia de Ananías y Zafira sirvió para que la iglesia se mantuviese pura, se mantuviese en el camino correcto durante buen tiempo, mientras se desarrollaba el liderazgo, mientras se desarrollaba la fe. Es que la fe, hermanos, viene pero se desarrolla, la fe crece. ¿O no, hermano? Yo le pregunto una cosa, ¿usted tiene hoy más fe que antes? ¿Qué fe tenía antes, al principio? Y hoy, hermano, vienen las pruebas, vienen los problemas, pero si tenemos fe, ¿qué hacemos? Decimos, ¿qué? Esta es una prueba. Y la palabra dice, ¿a dónde vamos? ¿A dónde recurrimos, hermano? Siempre, a la palabra. Que no hay prueba, que no nos haya sobrevenido, que nosotros los cristianos, atención, los cristianos, no los que andan de paso en la iglesia, esos no pueden soportarla. Nosotros los cristianos no podamos, ¿qué? Soportar, porque así como Dios da la prueba, da también, ¿qué? La salida. Tenemos eso. Y si hay alguien enfermo, nos juntamos y oramos, intercedemos, imponemos las manos. Y la oración de fe puede. Y salva y sana al enfermo. ¿Sí o no? Vamos a Santiago. No, yo no me voy a perder, yo voy a seguir adelante. Porque Jesús dijo, Padre, a los que me has dado, ninguno perderé. Y yo he sido entregado al Señor, yo soy del Señor, yo soy de ese redil. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me hará pastorear. En aguas de reposo me alimentará y descansaré. Y aunque ande en valle de sombra, la saeta, el dardo, nada me hará daño. Porque el Señor pondrá sus alas poderosas y me cubrirá con su poder y me salvará del valle de sombra. Aún de la misma muerte me sacará. ¿O no, hermano? Usted no sabe cuántas veces el Señor lo ha sacado de la muerte. Lo ha librado de la muerte, porque muchas veces no llegó al minuto en el cual iba a pasar la pedrada que le iba a matar. Y muchas veces sí sabemos, ¿verdad, hermano? Algunos sí hemos pasado y la hemos visto cerca. Pero el Señor nos libra y nos librará. Entonces la iglesia se purificó. Mire, hermano, Ananías y Zafira era como un dique. ¿Usted conoce los diques? Está un río y de repente nosotros estábamos en el río allá en la labor, en el río de Talnique, y veíamos que ya no bajaba agua. Adivine qué estaban haciendo allá arriba. Un dique. Habían puesto piedras, eso en verano obviamente, en invierno no se puede detener. Habían puesto piedras y subíamos con mi abuelo. Ve qué bonito, decía mi abuelo, tapando el río. Pues sí, habían puesto ahí para agarrar algún pez, para poner la bomba achicadora y lograr regar alguna cuestión ahí. Había un dique. Entonces los que estábamos de este lado, ¿qué agua teníamos, hermano? ¿Cómo se siente un río que el agua pasa en medio de las piedras bien abajo? ¿Cómo se siente un río que el agua pasa encima de las piedras y las refresca? ¿Ah? ¿De qué iglesia queremos ser? ¿De la iglesia con piedras secas, calientes, con olor a sapo? Porque cuando ya baja el agua y el calor llega, los sapos quedan pegados en las piedras. Y hay un olor bien feo, putrefacto. Es un olor a podredumbre. La suciedad se va quedando, se va arrastrando a las orillas y toda la orilla se vuelve sucia y no es agradable estar ahí y los peces surgen más renacuajos y los peces mueren porque no hay oxígeno en aquellas aguas tan estancadas, con poco fluir que están abajo. Los árboles, la grama se seca, aquello es feo, es feo. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? La iglesia que fluye como un río tempestuoso, como aguas cristalinas que cuando caen de piedra a piedra golpean, hay un ruido lindo en el río. Es aquellos ríos que usted desde que está como a 500 metros oye el río, se oye como corre el agua con fuerza y hay vida, hay peces, hay cangrejos. Renacuajos no hay, solo allá medio en alguna vaguadita en la orilla. Suciedad no hay, mal olor no hay. Eso es lo que pasó en la iglesia primitiva.
Ese es el gran ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos eran un dique, ellos se iban a convertir en piedras que estaban cortando el fluir de la iglesia. Vea usted, verso 12, lo que sucedió inmediatamente a continuación, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Qué pasó con los que oyeron la historia de Ananías y Zafira, hermano? ¿Qué pasó con los sapos y las ranas y los renacuajos que estaban queriendo entrar a estas aguas lindas? No querían juntarse con ellos. No, porque le tuvieron respeto a esta iglesia. No, a esta iglesia no nos juntemos. Con este grupo no. Es que aquí el que miente le va mal. Aquí no se puede andar haciendo lo que da la gana. Hoy no, ¿verdad, hermano? Hoy todo se vale. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Pero qué recibían? No se juntaban con ellos, pero les tenían que, hermano, respeto, los alababan. El pueblo decía, ese grupo de los del Nazareno, eso sí, esos van a crecer, esos van a durar. Esos no van a ser como el egipcio que vino y fundó una iglesia y 2 años, 4 años y se fueron. No, estos van a durar, los de Jesús van a durar. ¿Por qué? No, es que estos son bien disciplinados. Dios trata con ellos. Los alababan grandemente. Verso 14. Y a los que creían en el Señor, mire, del pueblo muchos creían. Aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hermano, ¿qué sucedió después de Ananías y Zafira? ¿La iglesia se frustró? ¿La iglesia ya no creció? ¿O la iglesia empezó a crecer de más y más y de verdaderos cristianos y creyentes? ¿Sí o no? Sí, el fluir del Espíritu, el río estaba fluyendo, había agua viva. 15, tanto, mira hermano, la señal que ocurría, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, en camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Todos eran sanados. Fíjese, la sombra de Pedro pasaba y se sanaban. Ahora, ¿era Pedro? No, porque dije que el apóstol, ¿a quién representa, hermano? A Dios. El problema de ahora, el problema de hoy, con esto termino, es que hay algunos malamente o falsamente llamados apóstoles. No porque hayan sido llamados por Dios o no hayan sido llamados por Dios. Yo no puedo decir si el apóstol fulano fue llamado por Dios. Yo no lo puedo decir. Lo único que puedo determinar es que la altanería, la arrogancia, el culto al nombre y el culto a su imagen, que aparezcan en spot, en cuestiones publicitarias, hasta en calendarios, en revistas, en la televisión, y que aparezcan como que son estrellas de cine, con trajes caros, relojes Rolex y todo, y tengan una apariencia de piedad, una apariencia de éxito, en el cual la gente idolatra la imagen y el nombre del apóstol.com, olvidándose que todo apóstol es un siervo del Dios viviente. No tomamos nosotros ninguna gloria, ninguna honra que solo le corresponde al Señor. No vaya a ser que como Ananías y Zafira, por esa apariencia de piedad, estos susodichos, como otros, caigan fulminados por el Señor. Ahora, hermano, usted me dice, pastor, esto no pasa hoy día. Hermano, hay muchos tipos de muerte. En este caso fue una muerte fulminante, física. Pero hay algunos que en su apariencia están vivos, pero en su espíritu están totalmente muertos. Y el día vendrá en el cual le dirán, Señor, Señor, nosotros somos los apóstoles tuyos, los grandes siervos de la iglesia. Y el Señor les dirá, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Señor, le damos las gracias en esta hora, Padre bendito, por la palabra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.